Maraña, hermano Miguel, que mentimos. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Es un privilegio saludarles nuevamente en esta noche del día domingo. Y es un honor llegar a ustedes para compartir la palabra del Señor. Les saludamos en el nombre de Jesús, y esperando de que todos los que nos sintonizan y que, como siempre digo, más tarde vean este video, puedan estar bien en el nombre del Señor. Esperamos que Dios los esté bendiciendo, que les esté prosperando en sus caminos, en sus proyectos, que Dios esté a su lado en medio de esta situación que estamos viviendo, y que en cualquier necesidad pues se recuerden que tenemos un Dios poderoso, un Dios que ha prometido estar con nosotros y que no nos abandona. Hemos estado hablando acerca de las batallas de la vida. Estamos viendo una serie que quizás no tan detallada, pero esperamos que algo pueda usted recibir de parte del Señor. La serie, como digo, de las batallas de la vida. Hemos hablado del conflicto espiritual, hemos hablado de los enemigos espirituales, y hoy en esta noche vamos a hablar acerca de las armas espirituales. Si nuestro conflicto es espiritual, si nuestro enemigo es espiritual, si nuestra batalla es espiritual, es obvio que necesitamos armas espirituales. El ejército, nadie sale a una guerra sin armas, todos salen armados. Y el que sale sin armas, si acaso fuera el caso, la situación de que alguien se atreviera a salir sin armas a la guerra, es seguro que va a morir. Una de las cosas que ayuda al soldado a tener en cierto porcentaje garantía o una posibilidad de supervivencia son las armas. Que así, si el ejército humano, si el ejército de un país necesita armas para pelear, para guerrear, para combatir, para sacar adelante su batalla, la iglesia no es la excepción. La iglesia es comparada con un ejército espiritual, y obviamente si es un ejército espiritual, sus armas deben ser espirituales. Si usted va a 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, la Biblia dice, el apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces nuestras armas son espirituales, y las armas debemos de aprender a usarlas. No es posible que un hijo de Dios viva desarmado. No es posible que un cristiano que pelea una lucha espiritual todos los días salga a la guerra desarmado, salga sin armas. Por eso, cada vez que usted sale de su casa, usted debe salir armado. Usted debe andar en comunión con el Señor. Usted debe conocer la palabra. Usted debe tomar tiempo para estar en la oración. Usted debe saber por experiencia qué es el ayuno. Usted debe saber entender y usar la sangre de Cristo. Usted debe saber utilizar el nombre de Jesús y no usarlo en vano, porque muchos lo utilizan en vano. Usted debe saber usar el amor. Usted debe saber usar el dominio propio, que son de las armas espirituales que Dios nos ha dotado, entre otras, y que quiero mencionar en esta noche. Como digo, somos un ejército que estamos luchando y peleando una batalla diaria, y por ende somos un ejército espiritual, y como un ejército espiritual debemos tomar nuestras armas, que también son espirituales, para librar nuestra batalla espiritual. Sí, amén. Vamos a mencionar, como dije, las armas de nuestra batalla. No es que sean todas, posiblemente usted, si es estudioso de la Biblia, usted puede encontrar más que las que yo voy a mencionar, pero quiero iniciar diciendo que una de las armas que como creyente no debe de faltarnos es la oración. Alguien dijo que un creyente que no ora, el diablo se lo devora. Una de las herramientas, una de las armas que debe ser infaltable, que no debe faltar el creyente, es la oración. El Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Cuando usted no ora, usted está desarmado para enfrentar la tentación. Una de las armas eficaces y que con toda seguridad, si la usamos, nos va a ayudar a salir adelante victoriosos ante la tentación, es la oración. Por eso repito, el Señor dijo, oren y velen para que no entren o para que no caigan
en tentación, cuando el creyente no ora, cuando el creyente no tiene devoción, cuando el creyente no tiene comunicación con Dios acerca o a través de la oración, el creyente se vuelve endeble, se vuelve sensible, se vuelve frágil y débil para enfrentar la tentación, y con seguridad en algún momento va a caer en la trampa del enemigo y va a caer o va a ceder a la tentación y va a caer, o el enemigo va a haber cumplido su propósito en ese creyente. Entonces, si algo no debe de faltarnos a los hijos de Dios, es la oración. Y lastimosamente alguien dijo que la oración es la cenicienta de la iglesia. La oración tiene fama de gustarle poco o nada a la mayoría de los creyentes, pero los creyentes que hemos nacido de nuevo y que conocemos la palabra, hemos descubierto que la oración es una de nuestras mayores armas espirituales para enfrentar nuestras batallas, para enfrentar el desánimo, para enfrentar la tentación, para enfrentar los problemas, para pelear cualquier clase de batalla. Entonces el creyente debe saber usar el arma de la oración. Que así, hermanos, si usted está un poco descuidado, a orar se ha dicho, ármese de la oración, tómese de la oración, de la mano del Señor a través de la oración, y usted verá cómo su vida cambia. Cuando usted se quebranta en la oración, cuando usted llega a la presencia de Dios, cuando usted en la oración confiesa sus pecados, pide perdón, implora la ayuda del Señor, cuando usted intercede en la oración, cuando usted en la oración pone sus debilidades, usted es confortado por el Espíritu Santo, y luego usted sale fortalecido, y con seguridad usted va a ganar la batalla. Entonces, una de las armas de los creyentes es la oración, y debemos saberla usar. En segundo lugar, quiero mencionar que otra arma de los creyentes, otra arma espiritual que los hijos de Dios debemos saber usar, es la palabra. Si nosotros no sabemos usar nuestras armas, como digo, es como un soldado que quiera salir a la guerra sin saber usar su fusil, sin andar sus herramientas, sin andar o sin saber usar sus armas. Puede andar sus armas, pero si no sabe usarlas, él mismo podría quitarse la vida. O si no las porta, es con toda seguridad un blanco seguro de sus enemigos. Ese hombre no va a regresar. Pero si sabe usar las armas y es ágil con ellas y sabe el momento en que se van a usar, ese hombre es casi seguro, o por lo menos tiene muchas posibilidades de regresar con vida a su patria. Entonces un creyente debe saber usar las armas, y si no las usa, con seguridad caerá en la trampa del diablo y será el blanco del enemigo y fracasará. Entonces el creyente debe saber usar la palabra de Dios. El Señor en una ocasión dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 usted sabe que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es una espada en nuestras manos. Es que sí, el creyente debe saber usar la palabra. Por eso les digo, no es solo de tener una Biblia, no es solo de tenerla engavetada, no es solo de portarla bajo el brazo. No es cuestión de que usted se pueda, 1000 versículos de memoria. Es cuestión de que usted entienda lo poco o mucho que sabe de ella de memoria. Es cuestión de que usted lo entienda y lo ponga en práctica. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que debía presentarse a Dios aprobado como buen obrero que usa la palabra de verdad, que sabe usarla, que sabe trazarla. Porque muchos poseen una Biblia, portan una Biblia, tienen una Biblia, pero no saben usarla, no saben trazarla, no la usan de manera correcta. Un creyente que sabe usar la palabra como verdadera arma debe saberla usar de manera correcta, no para maltratar a otro, no para demostrar que tiene más conocimiento que otro, sino para aplicarla para bendición de otros y para bendición también personal. El Señor de manera especial la usó para reprender al enemigo cuando llegó para tentarlo. El Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay algo que sustenta al creyente, si hay algo que hace fuerte al Hijo de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted lee Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Si usted lee la carta del apóstol Pablo, dice que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
En este caso, la leche espiritual es la palabra de Dios. Un creyente que conoce la palabra, que ama la palabra, que vive en la palabra, es un creyente que tiene armas para pelear sus batallas y que en la misma se vuelve un arma o un instrumento para vivir bendecido. Cuando usted va al Salmo 1, usted se encuentra con que el salmista dice que es bienaventurado el que medita en la ley de Jehová. Oiga, la ley en este caso es un sinónimo de la Biblia, de día y de noche. Si usted se remonta a Josué capítulo 1, también usted va a encontrar que dice que el que vive en la palabra, que el que practica la palabra, será bienaventurado y que nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida. Es que así los creyentes debemos de usar la palabra y en el caso particular tomarla para atacar a nuestro enemigo cuando llega él, para tratarnos de hacer caer de la gracia. El enemigo en Mateo 4 llegó para tentar al Señor, pero el Señor respondió también con la palabra, porque el diablo usó la Biblia. Muchas veces el diablo para atacarnos usa la misma palabra de Dios, pero un creyente debe ser perspicaz, debe ser conocedor de la palabra, debe ser también astuto y debe saber cuándo aplicar la palabra. El Señor aplicó la palabra en el momento indicado e hizo que el diablo retrocediera y lo dejara, porque le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y no lo vas a tentar. Y el enemigo lo dejó y se fue. Si algo debe saber usar el creyente en la vida, es la palabra de Dios. No para hacer sentir mal a otros, no para pisotear la fe de otros, sino para pelear o guerrear la batalla espiritual. Porque nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra el esposo, no es contra la esposa, no es contra el vecino, no es contra su compañero de trabajo, no es contra su hijo, no es contra su papá, no es contra nadie. Ellos posiblemente sean un instrumento, un medio que el diablo usa, que se deja usar, pero su batalla no es nunca contra ninguna persona, sino es espiritual. Hay un ente espiritual que usa a veces a las personas, posiblemente a veces hasta nosotros mismos pueda usarnos si no tenemos cuidado, para dañar a otros. Pero nuestra batalla debemos de entender que es espiritual y por lo tanto nuestras armas que el Señor nos ha dado son espirituales. Y la palabra es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para salir adelante y bien librados en nuestra batalla espiritual contra el enemigo. Una tercera arma que quiero mencionar es el ayuno. El Señor dijo en una ocasión, cuando los discípulos no pudieron, después de orar, sacar a un demonio, el Señor dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Usted sabe que los demonios están organizados en estatus de jerarquía, y de acuerdo a su jerarquía, así es el poder que tienen. Y hay algunas clases de demonios que posiblemente salgan al orar con una oración sencilla, pero hay otra clase de demonios, según lo que dijo el Señor, que no salen a no ser con ayuno y también obviamente con oración, pero hay que ayunar. Entonces, otra de las armas poderosas que el Señor nos ha dado es el ayuno. Un creyente debe saber ayunar. Un creyente debe conocer el ayuno por experiencia. Un creyente, un hijo de Dios, debe tener el buen hábito, la buena disciplina del ayuno, que no muchos lo practican, que no muchos lo poseen, que muchos lo ignoran. Pero a los que amamos al Señor y conocemos la palabra, sabemos que en la Biblia se enseña acerca del ayuno, que Jesús mismo practicó el ayuno, que nos enseñó, a ayunar. Si usted se remonta al Antiguo Testamento, el ayuno era muy común. Lastimosamente ha dejado de ser común en la iglesia de este tiempo, y es una de las razones por las que la iglesia ha caído en muchos vacíos. Pero es momento de levantarnos, es momento de despertar de nuestros sueños, de levantarnos del letargo espiritual y volvernos a poner en pie, de volver a ceñirnos nuestros lomos y volver a usar el arma del ayuno contra las huestes de maldad. En cuarto lugar, otra arma espiritual que quiero mencionar es la sangre del Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice esto: y ellos le han vencido, oiga, por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otra arma es la sangre del Cordero. La Biblia dice que nosotros tenemos un acusador que nos acusa día y noche, que accede al cielo para recordarle a Dios nuestros pecados. Pero tenemos el arma de la sangre de Cristo, porque en esa sangre hemos sido lavados, hemos sido limpiados. En esa sangre cubrió nuestros pecados
y por esa sangre la ira de Dios ha sido aplacada, y ahora el Padre, ahora el juez justo, no mira nuestros pecados, sino que mira la sangre de Cristo sobre nosotros, y por esa sangre no recibimos justa retribución a nuestros pecados. Por esa sangre no hemos recibido el precio que por nuestros pecados merecíamos. Por esa sangre hemos recibido perdón, hemos recibido gracia y misericordia. Y por eso es que cuando el diablo nos acusa, el Señor ya no ve nuestros pecados, sino que mira la sangre. Un cristiano debe entender que la sangre de Cristo ha lavado sus pecados, y que ahora ante el Rey, ante Dios, ante el juez, ante el Padre, hemos sido limpios de todo pecado. Y aunque el diablo le llegue a recordar que usted ha pecado y lo remonte al pasado, allá atrás, y le haga ver las perversidades en que usted cayó, la desgracia en que usted cayó, el fango en el que se metió, usted debe recordar que eso es cierto, está bien, pero también debe recordar que como eso es cierto, también no es menos cierto que Jesús pagó por usted el precio de su salvación, que derramó su sangre, y con su sangre inmaculada, con su sangre pura, lo ha limpiado, y ahora usted es puro, ahora usted está limpio de todo pecado. Y por lo tanto usted debe recordarle al diablo que es cierto, que lo que le trae a la mente es cierto, que usted se hundió en el fango del pecado, pero que también es cierto que la sangre perfecta de un cordero perfecto, el día que usted lo recibió, lo reconoció como su soberano salvador, el día que usted reconoció sus pecados y lo confesó como su único salvador, en ese momento se hizo eficaz la sangre de Cristo sobre usted, y a partir de ese momento usted es limpio de todo pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es que así la sangre del cordero es un arma para recordarle al diablo, y para recordarle también a nuestro entendimiento y a nuestra conciencia que aunque sí pecamos y nos vimos envueltos en mucho pecado, también es cierto que la sangre preciosa del cordero nos redimió para el cielo, que por esa sangre nosotros hemos sido santificados y hemos sido puestos en una posición de santidad. Es que así ha llegado el momento, hermanos. Si usted, el diablo, lo está acosando y le está recordando su pecado, ha llegado el momento de recordarle que usted ha sido limpio, ha sido lavado con la sangre inmaculada, con la sangre perfecta de Cristo. Y no deje más que el diablo lo acuse o lo cuestione o le haga tambalear su fe. Recuérdele que la sangre perfecta del Hijo de Dios lo limpió de todos sus pecados, y ahora usted es un hombre o una mujer limpia, un hombre o una mujer santa, redimida o redimido para el cielo. La siguiente arma que quiero mencionar, que debemos aprender a usar, es el nombre de Jesús. Cuando vamos al capítulo 17 de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, nosotros nos encontramos con David. Y David, a través de su experiencia, nos demuestra que había entendido la manera correcta de usar el nombre de Dios, de usar el nombre de Jehová. Cuando él se enfrenta al gigante, al famoso gigante Goliat, él le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero oiga, luego él literalmente dice: pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es la forma en que debemos enfrentar nuestros problemas. Cuando sabemos usar el nombre de Jehová, cuando hemos aprendido a confiar en nuestro Dios, nuestros adversarios, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras crisis, nuestros gigantes, los enfrentamos no en nuestra capacidad, no en nuestro conocimiento, no en nuestras fuerzas, no confiando en un amigo, no en ninguna capacidad humana, no en ninguna entidad humana, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es la forma en que se enfrentan nuestros enemigos, es la forma en que se enfrentan nuestros gigantes, y cuando le enfrentamos de esa manera, con certeza, con seguridad, usted va a salir adelante, usted va a tener triunfo ante sus enemigos. Y usted se encuentra con que un muchacho inexperto en la guerra, con que un muchacho muy pequeño y muy joven enfrenta a un gigante, a un hombre muy fuerte, muy experto en la guerra. Pero como Jehová estaba con él, porque no lo enfrentó en cualquier otro nombre, no lo enfrentó con armas humanas, no lo enfrentó en su nombre, no lo enfrentó en el nombre del rey de Israel, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios
No defrauda a los que confían en Él. Dios honra a los que le honran. Y David honró al Señor y Dios honró a David y le dio la victoria. Y luego usted conoce la historia que David le cortó la cabeza a Goliat con su propia espada. Que sí, hermano, debemos saber usar el arma del nombre de Jesús. Este nombre es poderoso cuando se usa en la oración y el servicio. En Juan 14:13 la Biblia dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Cuando oramos, cuando clamamos a Dios, debemos orar en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús prometió que se nos daría, que nos sería concedido. Pero también, como dijo el apóstol, debemos orar con convicción, no dudando, dijo Santiago, sino con certeza, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que va y viene, que es inconstante. Un creyente que ora y que pide en el nombre de Jesús, pero que pide sin fe, no va a recibir su petición, no va a recibir respuesta, porque el que se acerca a Dios, dice el escritor a los Hebreos, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted ora al Padre en el nombre de Jesús, cuando usted se acerca al cielo, cuando usted se acerca al trono de la gracia en el nombre de Jesús, usted tiene que tener la convicción, la plena certeza de que su respuesta a la petición que usted ha hecho en el nombre del Hijo de Dios llegará en el momento indicado, en el tiempo de Dios. El apóstol Pedro, cuando iba a entrar al templo ante aquel paralítico, confesó y dijo: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Oiga, hermanos, si hay un arma muy poderosa que los hijos de Dios tenemos, es el nombre de Jesús. Ese nombre es un nombre sobre todo nombre. Ese nombre es un nombre ante el cual los demonios tiemblan y huyen, dice la Biblia. Ese nombre es un nombre que da autoridad. Es un nombre que nos llena y nos reviste de poder. Es un nombre que al ser mencionado se abre cualquier puerta, cualquier acceso, se estremece cualquier cimiento. Es un nombre que nos da poder y nos da autoridad. Y el apóstol Pedro y Juan dijeron: no tengo oro y no tengo plata. Pues parecía al decir de esa manera que no podían hacer nada por él, pero luego dijeron: lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante el hombre se sanó. El hombre recibió sanidad y luego entró al templo danzando y alegre, dándole gracias al Señor. Los creyentes, los hijos de Dios, debemos saber usar el nombre de Dios. Debemos saber debemos saber orar en el nombre de Jesús. Debemos confiar en el nombre de Jesús. Debemos entender la magnitud de poder que hay en el nombre de Jesús. Y debemos saber aplicarlo de la manera correcta. Si hay algo que muchos creyentes han perdido, es el hecho de orar en el nombre de Jesús. Es de acercarse al Padre en el nombre de Jesús. Usted no puede acercarse a Dios en otro nombre. Usted no puede acercarse a Dios sin Jesús. Jesús dijo en Juan 14: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El medio a través del cual podemos acercarnos a Dios, según la Biblia, es Cristo. Una sexta herramienta o arma que quiero mencionar es el amor. Una de las armas más poderosas que Dios le ha dado a la iglesia para guerrear contra sus enemigos es el amor. Si algo debe aprender el Hijo de Dios es a amar. El apóstol Pablo dijo que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, y etcétera, etcétera. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Dijo el Señor que hay que amar a nuestros enemigos. Mire cómo se usa esta arma. Hay que amar a nuestros enemigos. Dijo el Señor a través del apóstol Pablo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Cuando usted ama, esa es un arma infalible, no falla. Sus enemigos no pueden mantenerse ante el amor,
podrán mantenerse en pie un tiempo luchando contra usted, tratando de hacerle la vida imposible. Pero cuando usted les muestra amor, que para muchos es debilidad, esas personas abandonan su posición y terminan siendo un amigo suyo, un compañero suyo. El Señor nos pudo equivocarse cuando nos enseñó que hay que vencer el mal con el bien. El fuego no se apaga con fuego. La violencia no se termina con violencia. El mal se apaga con el bien. La violencia, el daño que alguien pueda pretender hacernos, se apaga con el amor, amando. Los creyentes debemos aprender a amar. Y la Biblia le da mucho realce al amor. Pone en alta estima el amor, enseña mucho el amor. El Señor Jesús amó, nos enseñó a amar, nos dio ejemplo de amar, nos dio ejemplo de cómo se enfrentan a los enemigos, de cómo se enfrentan nuestras batallas, de cómo se debe de amar, de cómo se usa esto de amar. Y le enseñó a los discípulos a amar y les dijo: ustedes deben amar a sus enemigos, deben perdonar a los que les ofenden, deben de orar por los que les persiguen. Si hay algo que los creyentes debemos aprender, es amar. Si alguien te está haciendo la vida imposible, si alguien te está metiendo cizaña a tu relación con otra persona, si alguien es muy pesado, si alguien te está acosando, simplemente ámale en el amor del Señor. Simplemente devuélvele bien a cambio del mal que está haciendo, y usted con certeza saldrá vencedor en algún momento en el tiempo de Dios. Pero no se dé por vencido, sea fiel en hacer el bien, porque si usted empieza haciendo el bien pero luego deja de hacerlo, usted va a fracasar. Usted debe permanecer fiel a practicar el amor y debe permitir que el amor en usted sea parte del fruto del Espíritu, no el resultado de un esfuerzo humano, sino que sea el resultado del proceso de Dios, del proceso del Espíritu Santo en su vida. Que el amor venga a ser el fruto de un proceso que el Señor inició en usted a través del Espíritu Santo cuando usted le dio a Él su vida. En tercer lugar, o en último lugar, perdón, en séptimo lugar, quiero mencionar el dominio propio, que igual que el amor es parte del fruto del Espíritu. El dominio propio es sinónimo de templanza, de carácter, de autocontrol. Los creyentes deben saber usar el arma del autocontrol. Estamos viviendo un tiempo donde la gente no tiene dominio propio, donde las personas y aún los creyentes se han vuelto esclavos de sus apetitos, de sus emociones, de sus pasiones, de los instintos, de los deseos, de los anhelos, y no tienen dominio propio. No hay templanza, no hay carácter para decir no. Un hijo de Dios debe tener dominio propio, debe tener carácter, debe tener templanza, debe saber manejar su emoción, debe saber decir no al pecado. Y yendo un poquito más allá, como digo, debemos de permitir que el fruto del Espíritu aflore en nuestra vida, y eso no puede suceder a no ser que el Espíritu Santo se apodere de todo nuestro ser, a no ser que le abramos las puertas completas de todas las áreas de nuestra vida y permitamos que el Señor gobierne todas las áreas de nuestra vida, aún las más pequeñas, que no haya ningún área que dejemos fuera sin que Él la gobierne. Si usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 23, bueno, antes usted va a ver que habla del fruto los frutos de la carne y también del fruto del Espíritu. Y al final dice: y contra tales cosas no hay ley, no hay reglas, no hay autoridad, no hay gobierno, no hay nada que pueda impedir eso. Y el triunfo, la bendición, el éxito, la alegría, el gozo, el placer que vivir de esa manera trae, no hay nada en este mundo que pueda quitarlo. Y que así, hermano, aprendamos a usar las armas de nuestra milicia. Estas armas son parte de la cual el apóstol Pablo llama y dice que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Aquellas fuerzas, aquellos fuertes, aquellos cuarteles, podríamos decir, amurallados, rodeados de militares, y de alguna manera se vuelve impenetrable en el área espiritual. Cuando nosotros usamos este armamento, no hay cuartel, no hay fortaleza que sea impenetrable
porque en el nombre de Jesús, con estas armas, se destruye cualquier fortaleza. Usted puede romper una enemistad. Usted puede romper cualquier maldición, cualquier ataque del diablo, cualquier dardo del fuego del maligno. Usted puede hacerlo retroceder con las armas espirituales y con la armadura espiritual que vamos a tratar en la próxima ocasión. Hoy hemos hablado de las armas espirituales y en la próxima ocasión vamos a hablar de la armadura espiritual. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando, que nos han sintonizado por algún momento y los que van a sintonizarnos. Que Dios nos bendiga. Hermano, le insto en el nombre del Señor, tome las armas de nuestra milicia, tome las armas espirituales que Dios nos ha dado, porque nuestra batalla, ya hemos dicho, no es contra sangre ni carne, no es contra ninguna persona, no es humana, no es material, es contra estos entes espirituales que ya hemos mencionado. Pero si usamos estas armas con seguridad, nosotros podemos vencer cualquier batalla que vamos a enfrentar en el transcurso de la vida, las que estamos enfrentando y las que vendrán por delante, y usted y yo podremos salir victoriosos y un día estar junto con el Señor. Que el Señor nos bendiga. Ha sido un placer dirigirnos a todos ustedes. Esperamos que el Señor pueda ministrar su vida a través de esta palabra. Bendiciones y buenas noches a todos. Que el Señor nos bendiga.